Capítulo 13. Mis riesgos particulares, cara a cara con la muerte. Mucha gente se enteró del problema de salud que recientemente puso en riesgo mi vida, aunque pocos sabían que no fue mi primer encuentro cara a cara con el cáncer. Como mi experiencia anterior tuvo un papel importante en el modo en que respondí esa vez, necesito brindar un poco de información aquí. Durante mi residencia en el Johns Hopkins, había un periodo de tiempo designado para la investigación básica en mi campo y como cada vez me interesaban más los tumores cerebrales y la neurooncología, inicié un proyecto de investigación que requería de la creación de un modelo de tumor cerebral en animales, con el fin de que tomara imágenes y luego buscara el tratamiento. Los científicos sabían ya que si podían obtener resultados coherentes al trabajar con animales pequeños sus hallazgos se traducirían en nuevas curas y mejor atención a los pacientes humanos que sufrieran de enfermedades similares. Pero hubo problemas al trabajar con ratones, monos y perros. Los modelos con perros producían resultados incongruentes, los monos eran demasiado caros y los ratones y ratas, aunque de bajo costo, eran tan pequeños que no podíamos operarlos. Tampoco obteníamos buenas imágenes de sus cerebros con equipos de tomografía o resonancia magnética. El desafío en mi caso consistía en encontrar un modelo de costo accesible que produjera resultados congruentes y cuyo tamaño fuera adecuado como para tomar imágenes y operar. Al fin descubrí que, usando porciones de un tipo de tumor extremadamente virulento, llamado VX2, podríamos vencer al sistema inmune de los conejos blancos de Nueva Zelanda y lograr tumores donde quiera que fuese al inyectarles el cáncer a los animales. Los tumores cerebrales entonces crecían a ritmo predecible y congruente, un criterio esencial para la investigación que se requería de mí, hasta que los conejos enfermaban y morían entre 12 y 14 días después de la inyección. Podíamos observar y registrar la tasa de crecimiento de cada tumor usando equipos de tomografía y resonancia magnética, pero debíamos llevar a los conejos a Alemania para las resonancias porque en esa época era un procedimiento nuevo y no disponíamos de tal tecnología en el Johns Hopkins. Si usamos algunos de los primeros estudios por topografía de emisión de positrones en el Johns Hopkins para tomar imágenes de los tumores cerebrales de esos conejos. Un día, mientras estaba en el laboratorio inyectándole el cáncer al cerebro de un conejo, moví la mano accidentalmente y me pinché con la aguja. Me inyecté el carcinoma VX2. No tenía idea de los efectos posibles en el ser humano, pero sabía lo fácilmente que esa línea de células en particular atraviesa el sistema inmunológico en animales pequeños, por lo que supuse que sería un problema grave. En cuestión de días el lugar de la inyección cambió de color y se empezaron a formar nódulos en ese dedo. Sin embargo, lo que me hizo ir a ver al médico fue la lesión que se formó en mi garganta. Cuando le expliqué lo que había pasado y le mostré mis síntomas, se alarmó lo suficiente como para recomendarme que fuese a ver a un oncólogo. Había estudiado bastante ya como para saber que nadie tenía idea de cómo reaccionaría el cuerpo humano ante el VX2, lo cual significaba que no había protocolo de tratamiento establecido y como no me gustaba la idea de convertirme en sujeto de experimentación para la investigación de otros, comencé a pensar en mis alternativas y a orar. En esa época estaba leyendo un libro muy interesante, titulado Back to Eden, De regreso al Edén, acerca de remedios naturales. Busqué la sección de remedios para el cáncer y me impresionó todo lo que leí sobre las propiedades medicinales del té de trébol rojo. Cuando le conté eso a mi esposa, Candy fue y compró todo el té de trébol rojo que pudo encontrar en el área cercana a Baltimore. Preparaba litros y litros, que yo bebía sin cesar. Semanas más tarde, desaparecieron los nódulos y la decoloración de mi dedo y también la lesión en la garganta. Jamás sabré con seguridad en qué punto fue que el té suprimió naturalmente el crecimiento del cáncer. Si sabía que como el VX2 es un serógrafo, que significa que proviene de otra especie, mi sistema inmune lo atacaría con ferocidad, de manera que todo lo que haya contribuido a fortalecer mi sistema inmune habrá logrado mucho en ese proceso. Tampoco descontaría el papel que jugaron mis oraciones. Pero si sabía con certeza, fuera por el té, por mi sistema inmune, por las oraciones o por una combinación de las tres cosas, que cuando empecé a beber el té el cáncer dejó de avanzar y se disipó muy rápido. ¿Corrí un riesgo al tomar un remedio natural en lugar de someterme al régimen más tradicional de quimioterapia y rayos? Sí, lo corrí. Pero tengo que añadir que elegí ese camino sabiendo que, en mi caso, todo tratamiento tradicional habría sido totalmente experimental.
Nadie había tratado jamás ese tipo de cáncer en seres humanos y no había expertos a quienes consultar. Si los hubiera habido, si otras personas se hubiesen inyectado el VX2 y la quimioterapia y los rayos hubieran tenido éxito, yo habría elegido directamente ese camino. Dadas las circunstancias, no sentí que mi decisión de probar con el remedio natural fuera más riesgosa que cualquier otra y si no hubiera visto de inmediato señales de mejoría, enseguida habría acudido a los expertos médicos para conocer su opinión en cuanto a qué pensaban que debía hacer para tratar con mayor agresividad ese cáncer. Afortunadamente, no fue eso lo que sucedió y durante los 20 años siguientes mis exámenes clínicos anuales no mostraron indicación alguna de que tuviera cáncer. Por eso, lo que me pasó en el verano de 2002 fue una verdadera sorpresa. A diferencia de muchos, incluyendo a tantos médicos que debieran saber qué hacer, yo siempre he sido diligente en cuanto a los chequeos de salud y los niveles de mi antígeno prostático específico. Me había hecho los últimos análisis meses antes, así que no tenía preocupación en especial cuando noté que, a lo largo del día, con frecuencia sentía ganas de orinar, con urgencia. Desde que nací, una de mis mayores bendiciones había sido el enorme tamaño de mi vejiga. Solía pasar 10 horas operando en el quirófano, sin tener que interrumpir para ir al baño. Pero ahora, notaba que tenía que quitarme la ropa estéril y correr al baño con mayor frecuencia. Algo está pasando, pensé. Decidí consultar a mi amigo, el Dr. Pat Walsh, jefe de urología en el Johns Hopkins y probablemente, el urólogo más famoso del mundo. Le expliqué los síntomas y pregunté. Pat, ¿qué crees? Es probable que tengas prostatitis, nada más. Te daré un antibiótico. Tomé el antibiótico, pero los síntomas persistían. Así que volví a ver a Pat, y me dijo. Quizás sea hiperplasia prostática. Te daré Flounx. Tomé el Flounx. Nada cambió. Empecé a pensar, quizás sea algo más serio. Buscando ser cauteloso, Pat sugirió. Repitamos tu análisis de antígeno prostático. Sé que hace unos meses los resultados fueron buenos, pero volvamos a hacerlo, solo para estar seguros. Esta vez, los niveles eran un poco elevados. No era nada dramático, ya que apenas estaban por encima de lo normal. Creo que será mejor que hagamos una biopsia, dijo Pat. El Dr. Alan Partin, que creó las tablas de Partin, medida oficial para el cáncer de próstata, realizó la biopsia en el Johns Hopkins. Le pedí que me llamara apenas tuviera los resultados, pero Alan intentó tranquilizarme diciendo, tal vez tengas solo un 18% de probabilidades de tener cáncer de próstata. Por lo tanto, la cuestión no me quitó el sueño. Al día siguiente yo estaba en el quirófano cuando Alan llamó. Una de las enfermeras sostuvo el auricular del teléfono junto a mi oreja y fue así que me enteré. No solo tenía cáncer de próstata, sino que la biopsia indicaba que era muy maligno y agresivo. No sé cómo logré quitarme eso de la mente y terminar la operación. Fue solo cuando iba conduciendo de camino a casa ese día que caí en cuenta. Recuerdo haber pensado, es posible que no viva tanto como pensé, mi vida será más corta. Empecé a pensar en toda la gente a la que abandonaría, mi esposa, mis 3 hijos, mi madre, mis colegas, mis pacientes. Pensé en todo lo que había iniciado y no podría terminar. ¿Y qué, de mis planes de ampliar el fondo académico Carson? ¿Y los ángeles del quirófano? De inmediato programaron una resonancia magnética para asegurarse de que no había metástasis, que es cuando el cáncer se extiende a otras partes del cuerpo. Si no la había, era candidato para la cirugía. Cuando salí de la máquina de resonancia magnética no vi que hubiera un radiólogo esperando para tranquilizarme diciendo que todo se veía bien. Supuse que no era buena señal. Cuando salía, el técnico me entregó un sobre con las imágenes y dijo, pensé que querría tener una copia. Llevé las imágenes a mi oficina y puse la película sobre la pantalla iluminada que había en la pared. Se me fue el alma a los pies cuando vi la serie de lesiones que aparecían aquí y allá a lo largo de mi columna. Enseguida quise ver el nombre que había en la etiqueta para ver si no se trataba de un error. Por desdicha, era el mío. Me eché en mi silla y pensé, ¿realmente voy a morir de esto? Carol, la médica asistente que había estado trabajando conmigo los últimos 20 años, entró y me preguntó,
¿qué muestran las imágenes? Había estado repitiéndome todo el día, verás, saldrá negativo, punto. Míralo tú misma, dije. Carol se acercó a la pantalla y luego volvió al escritorio. Tenía cara larga, la más larga posible. Se quedó sin palabras. De alguna manera la noticia se difundió ya que al día siguiente una estación de radio del área informó que me habían diagnosticado cáncer, un tumor cerebral maligno, dijeron. Luego una cantidad de medios locales informaron que tenía cáncer de pulmón, de colon, de páncreas o de riñón. Lo que se te ocurra, eso tenía yo. Estaba muriendo. O ya estaba muerto, para el caso. Incluso una mujer llamó a mi oficina diciendo, oí que había muerto el doctor Carson. Quiero hablar con él. Era asombroso. La noticia estaba en todas partes. Al instante. Había esperado mantener un perfil bajo, iniciar el tratamiento y seguir adelante sin que nadie hiciera alaraca al respecto. Era evidente que no sería así. Llamaron del Washington Post. El periodista me dijo que habían estado pensando en hacer una serie sobre mí, pero que ahora los tiempos se acortaban y que tal vez pudieran centrar la atención en el cáncer. Me pareció que era una forma de aclarar los rumores, así que acepté que me entrevistaran. Durante 3 días seguidos aparecieron artículos de extensión considerable en el Washington Post, y varias otras organizaciones de noticias tomaron la historia. Me encontré apareciendo en un montón de programas de radio y televisión nacional. Pero lo que más recuerdo de todo ese torbellino fue el 4 de julio, cuando me levanté temprano, me habían hecho la resonancia solo un par de días antes. Mientras caminaba por nuestra granja, a la luz del sol naciente, noté lo tranquilo y bello que se veía todo. El canto de los pájaros me hizo pensar, de veras, hay muchas cosas en mi vida que he dado por sentadas. Voy a disfrutar de todas estas cosas hermosas que Dios creó. Siempre me había preguntado cómo reaccionaría al saber que moriría, y descubrí que sentía una enorme, maravillosa paz. De repente, había muy pocas cosas que importaban. Empecé a apreciar mucho más la vida. Y a mis seres queridos. Empecé a apreciar a Dios mucho más y me tranquilizaba, y a quienes más cerca tenía, diciendo, Dios no se equivoca. Así que si tengo que morir hay una muy buena razón para ello. No voy a cuestionarlo. Está bien. Confieso que la idea de dejar a mi familia me era muy difícil. A veces despertaba por las noches y oía los sollozos de Candy. Me partía el corazón. Pero con todo, tenía que enfrentar la realidad de mi situación. Calculé que como mucho tendría unos 5 años más por vivir y serían 5 años dolorosos, en particular el último, o los últimos meses. Les dije a nuestros hijos que tendrían que hacer todo el trabajo pesado a partir de ahora, porque ya no podría cortar el césped con la máquina. Tendría que empezar a usar ascensores. Con las lesiones en mi columna vertebral, podría sufrir una fractura por compresión y esa lesión implicaría tal vez que quedara parapléjico. Había empezado a pensar en todos los cambios que tendría que hacer. Mi plan era trabajar hasta que el dolor fuera insoportable. Tenía pensado trabajar durante 4 años más, aunque mucho antes del final tendría que reducir el ritmo, transfiriendo a mis pacientes a otros médicos. También seguiría dando conferencias y discursos mientras pudiera. Sentía que se me había dado un nuevo mensaje que transmitir. Estaba en una posición clave ahora, que me ayudaría a hacer ver a otros lo importante que es mantenerse vigilante con respecto a la salud, para descubrir las cosas antes de que suceda algo malo. Mi caso era inusual. Por lo general, con las formas agresivas de cáncer de próstata los niveles de antígeno prostático específico son elevados, pero hay una variedad poco frecuente en que uno puede tener cáncer en estado avanzado sin que haya niveles elevados de ese antígeno. Yo tenía esa variedad. Claro que, si me podía pasar a mí, también podría pasarle a cualquiera. Razón más que suficiente para que todos se cuidaran y monitorearan su estado de salud con atención. Mirando el lado positivo, casi me abrumaba la cantidad de expresiones de apoyo y buenos deseos. Una vez conocido el diagnóstico, llegaban bolsas llenas de tarjetas y cartas de personas del mundo entero, desde el personal de mantenimiento de nuestro hospital, a familias de pacientes que había atendido, y el presidente y la señora Bush, todos diciendo que oraban por mí.
Creo que el Señor oyó esas oraciones. Es más, sospecho que se cansó de oír mi nombre tantas veces. 6 días después de la resonancia, después de muchas consultas y segundas opiniones, me dieron la maravillosa noticia de que las anormalidades que se veían en las imágenes como lesiones cancerosas eran en realidad anomalías congénitas de la médula, una afección completamente benigna. Es decir, que mi cáncer de próstata no se había extendido. Para ser justos con nuestro jefe de neuroradiología del Johns Hopkins, tengo que decir que cuando miró las imágenes 1 o 2 días después de la resonancia, expresó sus dudas acerca de que las manchas en la columna fueran cáncer. Aún así, no estaba 100% seguro. Eso hizo que consultara con más y más profesionales hasta llegar a un experto en enfermedades metásticas que confirmó la anomalía en la médula y dijo, eso engaña a muchos. Lo que se parece tanto a lesiones cancerosas no lo es. Así que después de todo podría operarme, si era lo que quería. Había una cantidad de opciones en cuanto a tratamientos, cada uno tenía sus riesgos. No sería fácil decidir. La opción quirúrgica implicaba el riesgo de producir daño a nervios que podrían dar como resultado incontinencia urinaria y disfunción sexual. Pero también era la opción con mayores probabilidades de éxito. Pat Walsh, amigo mío desde hacía ya 25 años, era pionero en ese tipo de operaciones. Llega gente desde todo el mundo a consultar a este experto cuando se requiere una prostatectomía total, por lo que sabía que cuidaría de mí muy bien. También consideré la terapia de rayos más tradicional. No daba la misma certeza de cura, pero tampoco implicaba riesgos tan graves en cuanto a daños en los nervios. Y estaba la terapia de rayos de protones, una tecnología más nueva y disponible en pocos lugares del país, que parecía prometer mucho a los que sufrían ese tipo de cáncer. El jefe de radiología de Loma Linda en California llamó para ofrecerme su tratamiento con rayos de protones y hasta amplió la invitación diciendo que podría alojarme en su casa. Tenemos una suite para huéspedes que es muy tranquila y privada. Podríamos ir a buscarte enseguida para iniciar el tratamiento. Pusimos sobre la mesa las distintas opciones médicas, aunque todavía quedaban otras posibilidades por considerar. Junto con todas esas tarjetas y cartas, la gente me mandaba tés, hierbas, yuyos, tónicos, píldoras y toda clase de remedios naturales. Otros enviaban libros y material de lectura con sugerencias para curarme, de forma que leí bastante de todo lo que me mandaron. Lo que realmente me llamó la atención, sin embargo, fueron los gliconutrientes. Leí el material informativo y hablé con un médico que había estado encargado de algunos de los estudios científicos sobre gliconutrientes y que recorría el país dando conferencias y discursos sobre el tema. Leí parte de su trabajo y revisé otros estudios realizados. Él mismo me mandó una caja llena con productos, por lo que decidí probar esa opción. A la semana de comenzar con el régimen de gliconutrientes, mis síntomas habían desaparecido. Empecé a preguntarme si esa situación sería como la del té de trébol rojo y pensé muy en serio en dejar de lado las opciones médicas para usar los gliconutrientes y cambiar mis hábitos alimentarios, para observar si eso me curaba. Mi decisión fue que volvería a repetir en ese momento mi análisis de riesgo, sopesando las opciones de la cirugía y lo que se me presentaba como un prometedor remedio natural. Lo mejor que podía suceder si seguía el camino de la medicina tradicional y me operaba, sería que quitarían el cáncer por completo. Mientras el tumor estuviera contenido, las probabilidades de una cura completa y una expectativa de vida normal eran altas. De todas las opciones médicas, esta prometía ser la que menos probabilidades de recurrencia presentaría. Lo peor que podía pasar si optaba por la cirugía sería que el riesgo del daño a los nervios me dejara con incontinencia o impotencia. Como el cirujano era tan experto, las probabilidades no parecían altas. De todos modos, si el cáncer estaba contenido podrían quitar por completo el tumor y estaría curado del cáncer, con lo cual mis expectativas de vida serían normales. Lo mejor que podía pasar si elegía el tratamiento dietético natural sería que tal vez podría manejar, y hasta curar, el cáncer evitando todo riesgo de daño a los nervios, presente en la opción quirúrgica. Lo peor que podía pasar si decidía comenzar con un régimen de gliconutrientes sería que tal vez no sirviera contra el cáncer. Y aunque lo que había estudiado y leído me convencía lo suficiente como para pensar que el tratamiento natural tenía razonables probabilidades de éxito, era posible que las perspectivas de supervivencia y mis expectativas de vida no fueran tan buenas como con la cirugía.
En parte, a causa de mi experiencia anterior con la cura natural, seguía debatiéndome entre una y otra opción. No fue sino hasta que volví a revisar mi análisis de riesgo desde un ángulo completamente distinto, considerando cómo podría afectar a otros mi decisión, que pude verlo con claridad. Cuando me pregunté, ¿cuál sería el peor impacto posible sobre otras personas si me decido en contra de la cirugía y elijo los gliconutrientes y el cambio de hábitos en mi alimentación y cuidado de la salud? Vi que la respuesta no me gustaba. Mi caso ya había causado bastante conmoción en el público y temía que otros pacientes de cáncer, que conocieran mi historia, dijesen, el Dr. Carson no eligió el tratamiento tradicional para su cáncer, así que yo tampoco lo haré. Prefiero el tratamiento natural, como lo hizo él. El problema en esta situación era que aun si los gliconutrientes funcionaban en mi caso, tal vez otras personas no serían todo lo diligentes que debían en términos de su dieta o del uso de los suplementos nutricionales. Yo sí lo sería, pero como ellos creerían estar siguiendo mi ejemplo, existía la posibilidad de que murieran. Era un riesgo que no quería correr. Es más, el uso del análisis de riesgo para considerar las implicaciones de cualquier decisión no solo para uno mismo sino para los demás, es un acto de responsabilidad que siempre debemos realizar. También tenía que considerar qué les diría a los demás mi decisión, en cuanto a mis colegas y mi lugar de trabajo. Si estoy en la institución que tiene el departamento de urología número 1 del país y si tengo acceso a lo mejor que tiene la medicina tradicional, y decido no aprovecharlo, ¿qué mensaje le estaría enviando al público? Cuando terminé con el análisis llegué a la conclusión de que, por diversas razones, la opción que más sentido tenía era la de la cirugía. Pero no tuve apuro al enterarme de que no había nada que indicara que el cáncer se estaba extendiendo. Teníamos planeadas para agosto unas muy esperadas vacaciones familiares en Hawái, así que quise postergar la cirugía PIAR a noviembre, con lo cual tendría tiempo como para ajustar mis horarios y mi itinerario. Pero Pat Walsh, mi urólogo y amigo, me dijo, puedes postergar la cirugía hasta entonces si lo deseas, pero tengo la sensación de que todos lo lamentaríamos. Era una corazonada de él, no mía. Sin embargo, como era mi médico decidí hacerles caso a sus instintos. Programamos la cirugía para principios de agosto, como lo sugirió él y fue una decisión atinada, porque durante la operación observaron que el cáncer estaba a 1 milímetro de romper su cápsula. Si hubiéramos esperado hasta noviembre, tal vez habría sido demasiado tarde ya que el cáncer habría hecho metástasis. Así las cosas, Pat pudo quitar el tumor por completo, sin dañar los nervios. Mis niveles de antígeno bajaron al punto de indetectables, objetivo de la terapia. Volví a trabajar antes de que se cumpliera un mes de la cirugía, sin cáncer, con la perspectiva de una vida larga y saludable, aunque sabiendo que siempre hay posibilidades de recurrencia. Aún así, sé que, si no hubiera estado alerta, si no le hubiera prestado atención a un cambio relativamente sutil que observé en mi cuerpo, mis circunstancias particulares podrían ser muy distintas hoy. En efecto, poco después de mi cirugía otro médico, de la misma edad que yo, se me acercó y me confió que, como resultado de su primer examen físico en 15 años, acababa de enterarse de que tenía cáncer de próstata. Sus niveles de antígeno estaban por las nubes y el cáncer se había extendido por todo el cuerpo. No podían operarlo. Los tratamientos de rayos y hormonas eran su mejor opción, pero eso no era más que un paliativo que tal vez le comprara unos 3 a 5 años más de vida. Fue y se compró un auto muy caro, un modelo que siempre había querido. Sentí gran compasión por mi colega, pero al mismo tiempo pensé, podría haberme pasado a mí. Y sentí gratitud por no haber corrido riesgos tontos e innecesarios con mi salud. Sin embargo, muchos lo hacen. Hay mucha gente que sabe cuidarse. Son los más inteligentes. Hay personas responsables que no pensarían jamás en irse de vacaciones durante 2 semanas sin pedirle a su mecánico que revise el auto de la familia, sin ponerles el cinturón de seguridad a los niños, sin llevar un mapa, pero que se exponen y exponen a sus familias a peligros mucho mayores debido a que corren riesgos enormes con su salud. Muchos hay que se dicen, hoy me siento bien. Estoy sano. Por eso no necesito pagar tanto dinero a un seguro de salud. Puedo arreglármelas sin seguro durante 2, 3, 4, 5, 6 o 10 años. Pero luego sucede algo, y quedan económicamente en la ruina.
O como no tienen un seguro que los cubra, no se realizan exámenes con regularidad y entonces, algo que puede ser común y tratable no se detecta hasta que ha avanzado tanto que la ciencia médica no puede corregirlo. Y lo que se ve afectado es la calidad del vida del resto de sus vidas. ¿Vale la pena correr ese riesgo? Usa un análisis de lo mejor y lo peor, para ver si conviene o no tener un seguro de salud. Claro que hay muchos escenarios para lo peor, a menos que tú mismo te ocupes de quitarte la vida. Pero, ¿has visto cuánta gente prefiere gastar miles de dólares en unas vacaciones en Disney World, pero piensan que no vale la pena o que no pueden pagar un seguro de salud? ¿Cuánta gente tiene síntomas físicos que saben que merecen una opinión médica, pero deciden no ir a ver al doctor porque tienen que pagar un complemento de $25? Como acabo de contar mi propia experiencia con el cáncer de próstata, quiero preguntar algo. VCXVBGH. Oigan, muchachos, quiero contarles algo que evidentemente es un dato médico poco conocido. Hay 100% de probabilidades de impotencia cuando estás muerto. Hay muchísima gente, y esto incluye a un montón de médicos, que utilizan un sistema de valores distorsionado cuando consideran qué riesgos están dispuestos a correr con su salud. Por favor, tómate el tiempo y haz el esfuerzo para hacer un verdadero análisis de riesgos sobre este tema. Estamos hablando de tu vida. Si lo que digo te parece demasiado duro, lo lamento. Pero mi propia experiencia cara a cara con el riesgo del cáncer ha tenido un impacto perdurable que hizo que cambiara mi perspectiva en muchas cosas. He mantenido ese alto aprecio por lo que me rodea, desde ese momento en que lo sentí tan vívidamente a pocos días de mi diagnóstico. Hoy, cuando camino por mi casa, sigo observando las sutiles variaciones en los colores de la hierba y las flores silvestres. Escucho con atención el canto de los pájaros y hasta observo la variedad de animales que hay en los distintos rincones de la granja. Hay ardillas que hacen piruetas en los árboles. Hay ciervos que pastan con toda tranquilidad en el terreno de mi vecino. Un zorro rojo corre esquivando los troncos de los árboles del bosque. Mi perro salta con alegría cuando me ve, olvidando el resto del mundo. No es solo la naturaleza lo que aprecio. Mi experiencia también me ha hecho apreciar mucho más a las personas que me rodean. Sé que entiendo mejor a mis pacientes, y logro comprender mejor lo que están viviendo sus familias. Esa experiencia también me ha dado un mayor sentimiento de confianza y dependencia de Dios. Me ha hecho más determinado que nunca, en términos de sopesar con atención y sabiduría la gran variedad de riesgos personales que yo, y casi todas las personas, encontramos día a día. Hablaré de algunos de estos riesgos en el próximo capítulo.